Hola amigos, bienvenidos a un nuevo ASMR leyendo. Voy a leerles los dos últimos capítulos del retrato de Dorian Gray. Seguiré con Oscar Wilde, pero en otro libro. Capítulo 19. No me digas que vas a ser bueno, exclamó Lord Henry, sumergiendo los dedos en un cuenco de cobre rojo lleno de agua de rosas. Eres absolutamente perfecto. Haz el favor de no cambiar. Dorian Gray movió la cabeza. No, Harry, no. He hecho demasiadas cosas horribles en mi vida. No voy a hacer ninguna más. Ayer empecé con las buenas acciones. ¿Dónde estuviste ayer?, preguntó. En el campo, Harry, solo, en una humilde posada. Mi querido muchacho, dijo Lord Henry sonriendo, cualquiera puede ser bueno en el campo, donde no existen tentaciones. Ese es el motivo de que las personas que no habitan en las ciudades vivan todavía en estado de barbarie. La civilización no es algo que se consiga fácilmente. Solo hay dos maneras. O se es culto o se está corrompido. La gente del campo carece de ocasiones para ambas cosas, de manera que solo conoce el estancamiento. Cultura y corrupción, repitió Dorian. Sé algo acerca de esas dos cosas. Ahora me parece terrible que vayan alguna vez unidas. Porque tengo un nuevo ideal, Harry. Voy a cambiar, creo que ya he cambiado. ¿No me has contado cuál ha sido tu buena acción de ayer? ¿O fue más de una?, preguntó su interlocutor mientras vertía sobre su plato una pequeña pirámide de carmesí de fresas maduras, blanqueándolas luego con azúcar mediante una cuchara perforada en forma de concha. Te lo puedo contar a ti, Harry, aunque a nadie más. Renuncié a perjudicar a una persona. Parece pretencioso, pero ya entiendes lo que quiero decir. Era muy hermosa y extraordinariamente parecida a Sibyl Vane. Creo que fue eso lo primero que me atrajo de ella. ¿Te acuerdas de Sibyl? ¿No es cierto? ¿Cuánto tiempo parece que ha pasado? Por supuesto, no es una persona de nuestra posición, tan solo una chica de pueblo, pero me había enamorado. Estoy completamente seguro de que la quería. Durante todo este mes de mayo tan maravilloso que hemos disfrutado, iba a verla 2 o 3 veces por semana. Ayer se reunió conmigo en un huerto. Las flores de los manzanos le caían sobre el pelo y se reía mucho. Íbamos a escaparnos juntos hoy por la mañana al amanecer. De repente decidí que no cambiara por mi culpa. Imagino que la novedad de ese sentimiento te habrá proporcionado un estremecimiento de auténtico placer, le interrumpió Lord Henry, pero estoy en condiciones de contarte el final de tu idilio. Le diste buenos consejos y le rompiste el corazón. Ese ha sido el comienzo de tu enmienda. Qué desagradable eres, Harry. No debes decir cosas tan espantosas. A Hetty no se le ha roto el corazón. Lloró, por supuesto, y todo lo demás, pero no ha perdido la honra. Puede vivir como perdida en su jardín de mente caléndula y llorar por la infidelidad de Floricel, dijo Lord Henry, riendo mientras se inclinaba hacia atrás en la silla. Mi querido Dorian, tienes curiosas ideas de adolescente. ¿De verdad crees que esa muchacha se contentará ahora con alguien de su posición? Me imagino que algún día la casarán con un carretero mal hablado o con un labrador chistoso. Y el hecho de haberte conocido y de haberte amado le permitirá despreciar a su marido, lo que la hará perfectamente desgraciada. Desde el punto de vista de la moral, no puedo decir que tu gran renuncia me impresione demasiado,
incluso como modesto principio, es muy poquita cosa. Además, ¿quién te dice que en este momento Kitty no flota en algún estanque iluminado por las estrellas rodeada de lirios como Ophelia? Eres insoportable, Harry. Te burlas de todo y acto seguido imaginas las tragedias más espantosas. Siento habértelo contado. Me tiene sin cuidado lo que digas. Sé que he actuado bien. Pobre Iti. Cuánto pasé a caballo esta mañana por delante de su granja y vi su rostro en la ventana como un ramillete de jazmines. Vamos a no hablar más de ello, y no trates de convencerme de que mi primera buena acción en muchos años, el primer intento de autosacrificio de toda mi vida, es en realidad otro pecado más. Quiero ser mejor, voy a ser mejor. Cuéntame algo sobre ti. ¿Qué estás pasando en Londres? Hace días que no voy por el club. La gente sigue hablando de la desaparición del pobre Basil. Yo pensaba que ya se habría pasado después de tanto tiempo, exclamó Dorian, sirviéndose un poco más de vino y frunciendo ligeramente el sueño. Mi querido muchacho, solo llevan 6 semanas hablando de ello, y el público británico necesita 3 meses para soportar la tensión mental que requiere un cambio de tema. De todos modos, he tenido bastante suerte en estos últimos tiempos. Primero fue el caso de mi divorcio, el suicidio de Alan Campbell. Ahora se les ofrece la misteriosa desaparición de un artista. Scotland Yard sigue insistiendo en que la persona con un abrigo gris que el 9 de noviembre tomó el tren de medianoche camino de Francia era el pobre Basil, y la policía gala afirma que Harvard nunca llegó a París. Supongo que dentro de un par de semanas se nos dirá que lo han visto en San Francisco. Es una cosa extraña, pero de todas las personas que desaparecen acaban diciéndose que las han visto en San Francisco. Debe de ser una ciudad encantadora y posee todos los atractivos del mundo venidero. ¿Qué crees tú que ha sucedido con Basil?, preguntó Dorian, colocando la copa de Borgoña a contraluz y preguntándose cómo era posible que hablara de aquel asunto con tanta calma. No tengo ni la más remota idea. Si Basil decide esconderse no es asunto mío. Si ha muerto no quiero pensar en él. La muerte es la única cosa que de verdad me aterra. La aborrezco. ¿Por qué?, preguntó el más joven con tono cansado. ¿Por qué?, respondió Lord Henry, llevándose a la nariz una vinagrera dorada y aspirando el olor. En la actualidad se puede sobrevivir a todo, pero no a eso. La muerte y la vulgaridad son los dos hechos del siglo XIX que carecen de explicación. El café lo tomaremos en la sala de música, Dorian. Hace tocar un Chopin en mi honor. El individuo con quien se escapó mi mujer tocaba Chopin y de manera verdaderamente exquisita. Pobre Victoria, le tenía mucho cariño. La casa se ha quedado muy sola sin ella. Por supuesto, la vida matrimonial no es más que una costumbre, una mala costumbre, pero la verdad es que lamentamos la pérdida incluso de nuestras peores costumbres. Quizás sea las que más lamentamos, son una parte demasiado esencial de nuestra personalidad. Dorian no dijo nada, pero se levantó de la mesa y pasando a la habitación vecina, se sentó ante el piano y dejó que sus dedos se perdieran sobre el marfil blanco y negro de las teclas. Cuando trajeron el café, dejó de tocar y volviéndose hacia Lord Henry dijo: «Harry, ¿se te ha ocurrido pensar alguna vez que quizás Basil Hallward haya muerto asesinado?». Lord Henry bostezó. Basil era muy popular y siempre llevaba un reloj Waterbury. ¿Por qué tendrían que haberlo asesinado? No era lo bastante inteligente como para hacerse enemigos. Es cierto que poseía un gran talento para la pintura, pero una persona puede pintar como Velázquez y ser perfectamente aburrido, y Basil lo era.
Solo me interesó una vez y fue cuando me dijo hace años que te adorara locamente y que eras el motivo dominante de su arte. Yo le tenía mucho cariño, dijo Dorian con una nota de tristeza en la voz, pero ¿no dice la gente que lo han asesinado? Lo dicen algunos periódicos, pero a mí no me parece nada probable. Sé que hay lugares terribles en París, pero Basil no era el tipo de persona que va a esos sitios. No tenía curiosidad. Era su principal defecto. ¿Qué dirías, Harry, si te confesara que había asesinado a Basil? Dijo el más joven. Luego se lo quedó mirando fijamente. Diría, mi querido amigo, que tratas de representar un papel que no te va en absoluto. Todo delirio es vulgar y de la misma manera que todo lo vulgar es delito. No está en tu naturaleza, Dorian, cometer un asesinato. Siento herir tu vanidad diciéndolo, pero te aseguro que es verdad. El crimen pertenece en exclusiva a las clases bajas. No se lo censuro ni por lo más remoto. Imagino que para ellos es como el arte para nosotros, una manera de procurarse sensaciones extraordinarias. Una manera de procurarse sensaciones. ¿Crees entonces que una persona que una vez ha cometido un asesinato podría reincidir en el mismo delito? No me digas que eso es cierto. Cualquier cosa se convierte en placer si se hace con suficiente frecuencia, exclamó Lord Henry riendo. Ese es uno de los secretos más importantes de la vida. No me parece, de todos modos, que el asesinato es siempre una equivocación. Nunca se debe de hacer nada de lo que no se pueda hablar después de cenar. Pero vamos a olvidarnos del pobre Basil. Me gustaría poder creer que ha terminado de una manera tan romántica como tú sugieres, pero no puedo. Mi opinión más bien es que se cayó en el Sena desde la victoria de un autobús y que el conductor echó tierra sobre el asunto para evitar el escándalo. Sí, imagino que fue así como acabó. Lo veo tumbado de espaldas bajo esas aguas de color verde mate, con las pesadas barcazas pasándole por encima y con las algas enganchadas en el pelo. ¿Sabes? No creo que hubiera hecho en el futuro nada que mereciera la pena. Durante los últimos 10 años su pintura había caído mucho. Dorian dejó escapar un suspiro y Lord Henry cruzó la habitación y empezó a acariciar la cabeza de un curioso loro de Java, un ave de gran tamaño y plumaje gris, cresta y cola roja que se mantenía en equilibrio sobre una percha de bambú. Al tocarle aquellos dedos afilados, dejó caer la blanca espuma de sus párpados arrugados sobre ojos semejantes a cristales negros y empezó a mecerse. Sí, continuó Lord Henry, volviéndose y sacando un pañuelo del bolsillo. Pintaba cada vez peor. Era como si hubiera perdido algo, probablemente una idea. Cuando dejasteis de ser grandes amigos, Basil dejó de ser un gran artista. ¿Qué fue lo que os separó? Imagino que que te aburría soberanamente. Si es así, nunca te lo perdono. Nunca te lo perdonó. Es una costumbre que tienen las personas aburridas. Por cierto, ¿qué ha sido de aquel maravilloso retrato que te hizo? No creo haber vuelto a verlo. No creo haber vuelto a verlo desde lo que lo terminó. Sí, claro, hace años que me dijiste, ahora lo recuerdo que lo habías enviado a Silvay y que se perdió o robaron por el camino. ¿Nunca lo recuperaste? Qué lástima, era realmente una obra maestra. Recuerdo que quise comprarlo, ojalá lo hubiera hecho. Pertenecía al mejor periodo de Basil. Desde entonces su obra ha tenido esa mezcla curiosa de mala pintura y buenas intenciones que siempre da derecho a decir de alguien que es un artista británico representativo.
¿No publicaste anuncios para intentar recuperarlo? Deberías haberlo hecho. No lo recuerdo, dijo Dorian. Supongo que lo hice, pero lo cierto es que nunca me gustó de verdad. Siento haber posado para él. Su recuerdo me resulta odioso. ¿Por qué hablas de aquel retrato? Siempre me recordaba esos curiosos versos de alguna obra, creo que Hamlet. ¿Cómo son exactamente? ¿O eres como imagen de dolor, como un rostro sin alma? Sí, eso es lo que era. Lord Henry se echó a reír. Sí, una persona trata la vida artísticamente. Su cerebro es su alma, respondió, hundiéndose en un sillón. Dorian Gray movió la cabeza y extrajo del piano algunos acordes melancólicos. Imagen de dolor, repitió, rostro sin alma. Su amigo de más edad se recostó en el sillón y lo contempló con los ojos medio cerrados. Por cierto, Dorian dijo después de una pausa, ¿y qué aprovecha al hombre? ¿Cómo acaba exactamente la cita? ¿Ganar todo el mundo y perder su alma? El piano dejó escapar una nota desafinada y Dorian Gray, sobresaltado, se volvió a mirar a Lord Henry. ¿Por qué me preguntas eso, Harry? Mi querido amigo, dijo Lord Henry, alzando las cejas en un gesto de sorpresa. Te lo preguntaba porque te creía capaz de darme una respuesta. Eso es todo. Cuando iba por el parque este último domingo me encontré cerca a Marble Arch un grupito de gente mal vestida escuchando a un vulgar predicador callejero. Cuando pasaba por delante, oí como aquel hombre le gritaba esa pregunta a su público. Todo ello me pareció bastante dramático. En Londres abundaban los efectos curiosos como ese. Un domingo lluvioso, un vulgar cristiano con un impermeable, un círculo de blancos rostros enfermizos bajo un techo desigual de paraguas goteantes y una frase maravillosa lanzada al aire por unos labios histéricos y una voz chillona, estuvo bastante bien. A su manera, toda una sugerencia. Se me ocurrió decirle al profeta que el arte sí tiene un alma, pero no el ser humano. Mucho me temo, de todos modos, que no me hubiera entendido. No digas eso, Harry. El alma es una terrible realidad. Se puede comprar y vender y hasta hacer trueques con ella. Se la puede envenenar o alcanzar la perfección. Todos y cada uno de nosotros tenemos un alma. Lo sé muy bien. ¿Estás seguro, Dorian? Completamente seguro, dijo Dorian. Ah, entonces tiene que ser una ilusión. Las cosas de las que uno está completamente seguro nunca son verdad. Esa es la fatalidad de la fe y la lección del romanticismo. ¡Qué aire más solemne! No te pongas tan serio. ¿Qué tenemos tú y yo que ver con las supersticiones de nuestra época? No, nosotros hemos renunciado a creer en el alma. Toca un nocturno para mí, Dorian, y mientras tocas, dime en voz baja cómo has hecho para conservar la juventud. ¿Has de tener algún secreto? Solo te llevo 10 años, pero tengo arrugas y estoy gastado y amarillo. Tú eres realmente admirable, Dorian. Nunca me has parecido tan encantador como esta noche. Haces que recuerde el día en que te conocí. Eras bastante impertinente, muy tímido y absolutamente extraordinario. Has cambiado, por supuesto, pero tu aspecto no. Me gustaría que me dijeras tu secreto. Haría cualquier cosa para recuperar la juventud, excepto ejercicio, levantarme pronto o ser respetable. Juventud. No hay nada como la juventud. Es absurdo hablar de la ignorancia de la juventud. La única persona cuyas opiniones escucho por respeto son las de personas mucho más jóvenes que yo. Parecen ir por delante de mí. La vida les ha revelado sus maravillosas y más
sus maravillas más recientes. En cuanto a las personas de más edad, siempre les llevo la contraria, lo hago por principio. Si les pides su opinión sobre algo que sucedió ayer, te dan con toda solemnidad las opiniones que corrían en 1820, cuando la gente llevaba medias altas, creía en todo y no sabían absolutamente nada. Qué hermoso es eso que estás tocando. Me pregunto si Chopin lo escribió en Mallorca, con el mar llorando alrededor de la villa donde vivía y con gotas de agua salada golpeando los cristales. Maravillosamente romántico. Es una bendición que todavía no quede un arte no imitativo. No te detengas. Esta noche necesito música. Me pareces el joven Apolo y yo soy Marcias escuchándote. Tengo mis propios sufrimientos, Dorian, de los que ni siquiera tú estás enterado. La tragedia de la ancianidad no es ser viejo, sino joven. A veces me sorprende mi propia sinceridad. Ay, Dorian, qué feliz eres, qué vida tan exquisita la tuya. Has bebido hasta saciarte de todos los placeres, has saboreado las uvas más maduras, nada se te ha ocultado, y todo ello ha sido para ti más que unos compases musicales, nada te ha echado a perder, sigues siendo el mismo. No soy el mismo, Harry. Sí que lo eres. Me pregunto cómo será el resto de tu vida. No la estropees con renunciaciones. En el momento presente eres la perfección misma. Si no te hagas voluntariamente completo. No te falta nada. No muevas la cabeza. Sabes que es así. Además, Dorian, no te engañes. La vida no se gobierna ni con la voluntad ni con la intención. La vida es una cuestión de nervios, de fibras y de células lentamente elaboradas en las que el pensamiento se esconde y la pasión tiene sus sueños. Quizás te imaginas que estás a salvo y crees que eres fuerte, pero un cambio casual de color en una habitación o en el color del cielo matutino, un determinado perfume que te gustó en una ocasión y que te trae recuerdos sutiles, un verso de un poema olvidado con el que te tropiezas de nuevo, una cadencia de una composición musical que has dejado de tocar. Te aseguro, Dorian, que la vida depende de cosas como esas. Browning escribe acerca de ello en algún sitio, pero nuestros propios sentidos no inventan para nosotros. Hay momentos, lo inventan para nosotros. Hay momentos en los que el olor a lilas blancas me domina de repente y tengo que vivir de nuevo el mes más extraño de mi vida. Bien quisiera cambiarme contigo, Dorian. El mundo no se cansa de denunciarnos a los dos, pero a ti siempre te ha rendido culto y siempre lo hará. Eres el prototipo de lo que busca esta época nuestra y tiene miedo a haber encontrado. Me alegro muchísimo de que nunca hayas hecho nada, de que nunca hayas tallado una estatua, ni pintado un cuadro, ni producido nada distinto de tu persona. La vida ha sido de tu arte. Has hecho música de ti mismo. Tus días son tus sonetos. Dorian se levantó del piano y se pasó la mano por el cabello. Sí, la vida me ha dado placeres exquisitos, murmuró, pero voy a cambiar, Harry, y no debes hacerme esos elogios tan excesivos. No lo sabes todo. Creo que si lo supieras, también tú te alejarías de mí. Ríes. No deberías hacerlo. ¿Por qué has dejado de tocar, Dorian? Vuelve al piano y obséquiame otra vez con ese nocturno. Contempla la enorme luna color de miel que cuelga en la oscuridad. Está esperando a que le encandiles. Si tocas, se acercará más a la tierra. ¿No quieres? Vayámonos entonces al club.
Ha sido una velada deliciosa y debemos acabarla de la misma manera. Hay alguien en el White que tiene un deseo inmenso de conocerte. Se trata del joven Lord Paul, el hijo mayor de Bournemouth. Ya te ha copiado las corbatas y ahora me suplica que te lo presente. Es un muchacho encantador y me recuerda mucho a ti. Espero que no, dijo Dorian, con una expresión triste en los ojos. Lo cierto es que esta noche estoy cansado, Harry. No voy a ir al club. Son casi las 11 y quiero acostarme pronto. Quédate, por favor. Nunca había tocado tan bien como esta noche. Había algo maravilloso en tu estilo. Resulta más expresivo que nunca. Eso se debe a que voy a ser bueno, respondió él sonriente. Ya he cambiado un poco. Para mí no puedes cambiar, dijo Lord Henry. Tú y yo siempre seremos amigos. En una ocasión, sin embargo, me envenenaste con un libro. Eso no lo olvidaré. Harry, prométeme que nunca le prestarás ese libro a nadie. Hace daño. Mi querido muchacho, es cierto que estás empezando a moralizar. Muy pronto saldrás por ahí como los conversos y los evangelistas, poniendo a la gente en guardia contra todos los pecados de los que ya te has cansado. Eres demasiado encantador para hacer una cosa así. Además, no sirve de nada. Tú y yo somos lo que somos y seremos lo que seremos. En cuanto a ser envenenados por un libro, no existe semejante cosa. El arte no tiene influencia sobre la acción, aniquila el deseo de actuar, es magníficamente estéril. Los libros que el mundo llama inmorales son libros que muestran al mundo su propia vergüenza. Eso es todo. Pero no vamos a discutir sobre literatura. Ven a verme mañana. Iré a montar a caballo a las 11. Podemos hacerlo juntos y luego te llevaré a almorzar con Lady Wrexham. Es una mujer encantadora y quiere hacerte una consulta sobre ciertos tapices que piensa comprar. No te olvides de venir. ¿O te parece mejor que almorcemos con nuestra duquesa? Dice que ahora no te ve nunca. ¿Acaso te has cansado de Gladys? Ya pensaba yo que terminaría por sucederte. Esa lengua suya tan inteligente acaba por exasperar a cualquiera. De todos modos, no dejes de estar aquí a las 11. ¿Es necesario que venga, Harry? Por supuesto. Ahora el parque está maravilloso. Creo que no ha habido nunca unas lilas tan hermosas desde el año en que te conocí. Muy bien, estaré aquí a las 11, dijo Dorian. Buenas noches, Harry. Al llegar a la puerta, vaciló un momento como si tuviera algo más que decir. Luego dejó escapar un suspiro y abandonó la habitación. Bueno, amigos, pasamos al capítulo número 20 y último. El aire de la noche era una delicia, tan tibio que Dorian se colocó el abrigo sobre el brazo y ni siquiera se anudó en torno a la garganta la bufanda de seda. Mientras se dirigía hacia su casa, fumando un cigarrillo, dos jóvenes vestidos de etiqueta se cruzaron con él y oyó como uno le susurraba al otro: «Ese es Dorian Gray». Recordó cuando solía agradarle que alguien lo señalara con el dedo o se le quedara mirando y hablara de él. Ahora le cansa oír su nombre. Buena parte del encanto del pueblecito a donde había ido con tanta frecuencia últimamente era que nadie lo conocía. A la muchacha a la que cortejó hasta enamorarla le había dicho que era pobre, y Hetty le había creído. En otra ocasión le dijo que era una persona malvada, y ella se echó a reír respondiéndole que los malvados eran siempre muy viejos y muy feos. Ay, su manera de reírse era como el encanto de la alondra. Y qué bonita estaba con sus vestidos de algodón y sus sombreros de ala ancha. Hetty no sabía nada de nada, pero poseía todo lo que él había perdido. Al llegar a su casa, encontró a la ayuda de cámara esperándolo.
Le dijo que se acostara. Se dejó caer en un sofá de la biblioteca y empezó a pensar en las cosas que Lord Henry le había dicho. ¿Era realmente cierto lo cierto que no se cambia? Sentía un deseo loco de recobrar la pureza sin mancha de su adolescencia rosa y blanca, como Lord Henry la había llamado en una ocasión. Sabía que estaba manchado y que había llenado su espíritu de corrupción y alimentado de horrores su imaginación, que había ejercido una influencia nefasta sobre otros y que había experimentado al hacerlo un júbilo incalificable, y que de todas las vidas que se había cruzado con la suya había hundido en el deshonor precisamente las más bellas, las más prometedoras. Pero, ¿qué era todo ello irremediable? ¿No le quedaba ninguna esperanza? Ay, en qué monstruoso momento de orgullo y de ceguera había rezado para que el retrato cargara con la pesadumbre de sus días y él conservara el esplendor eternamente intacto de la juventud. Su fracaso procedía de ahí. Hubiera sido mucho mejor que a cada pecado cometido le hubiera acompañado su inevitable e inmediato castigo. En lugar de perdónanos nuestros pecados, la plegaria de los hombres a un Dios de justicia debería de ser: castíganos por nuestras iniquidades. El curioso espejo tallado por Lord Henry le regalara hacía ya tantos años se hallaba sobre la mesa, y los cupidos de marfileñas extremidades seguían como antaño, rodeándolo con sus risas. Lo cogió como había hecho en aquella noche de horror, cuando por primera vez advirtiera un cambio en el retrato fatal, y con ojos desencajados, enturbiados por las lágrimas, contempló su superficie pulimentada. En una ocasión, alguien que le había amado apasionadamente le escribió una carta que concluía con esta manifestación de idolatría: el mundo ha cambiado porque tú has hecho de marfil y oro la curva de tus labios vuelve a escribir la historia. Aquella frase le volvieron a la memoria y la repitió una y otra vez. Luego su belleza le inspiró una infinita repugnancia y arrojando el espejo al suelo, lo aplastó con el talón hasta reducirlo a astillas de plata. Su belleza le había perdido, su belleza y la juventud por la que había rezado. Sin la una y sin la otra, quizás su vida hubiera quedado libre de mancha. La belleza solo había sido una máscara y su juventud una burla. ¿Qué era la juventud en el mejor de los casos? Una época de inexperiencia, de inmadurez, un tiempo de estado de ánimo pasajeros y de un pensamiento morboso. ¿Por qué se había empeñado en vestir su uniforme? La juventud lo había echado a perder. Era mejor no pensar en el pasado. Nada podía cambiarlo. Tenía que pensar en sí mismo, en su futuro. A James Payn lo habían enterrado en una tumba anónima en el cementerio de Silby. Alan Campbell se había suicidado una noche en su laboratorio, pero sin revelar el secreto que le había sido impuesto. La emoción o la curiosidad suscitada por la desaparición de Basil Hallward pronto se desvanecería. Ya empezaba a pensar por qué ese lado no tenía nada que temer, y de hecho no era la muerte de Basil Hallward lo que más le abrumaba. Le obsesionaba la muerte en vida de su propia alma. Basil había pintado el retrato que echó a perder su vida. Eso no se lo podía perdonar. El retrato tenía la culpa de todo. Basil le dijo cosas intolerables que él, sin embargo, soportó con paciencia.
El asesinato fue obra sencillamente de una locura momentánea. En cuanto a Alan Campbell, el suicidio había sido su decisión personal. Había elegido actuar así, nada tenía que ver con él. Una vida nueva, eso era lo que necesitaba. Eso era lo que estaba esperando. Sin duda la había empezado ya. Había evitado al menos la perdición de una criatura inocente. Nunca volvería a poner la tentación en el camino de la inocencia. Sería bueno. Al pensar en Hetty Merton, empezó a preguntarse si el retrato había cambiado. Sin duda no sería ya tan horrible como antes. Quizás si su vida recobraba la pureza, expulsaría de su rostro hacia el último resto de las malas pasiones. Quizás incluso había desaparecido ya. Iría a verlo. Tomó la lámpara y subió sigilosamente las escaleras. Al descorrer el cerrojo, una sonrisa de alegría iluminó por un instante el rostro extrañamente joven y se prolongó unos momentos más en torno a los labios. Sí, practicaría el bien, y aquel retrato espantoso que llevaba tanto tiempo escondido dejaría de aterrorizarlo. Sintió que ya se le había quitado un peso de encima. Entró sin hacer el menor ruido, volviendo a cerrar la puerta con llave, como tenía por costumbre, y retiró la tela morada que cubría el cuadro. Un grito de dolor e indignación se le escapó de los labios. No se notaba cambio alguno, con la excepción de un brillo de astucia de la mirada y en la boca las arrugas sinuosas de la hipocresía. El lienzo seguía siendo tan odioso como siempre, mas si es que eso era posible, y el rocío escarlata que le manchaba la mano parecía más brillante, con más aspecto de sangre recién derramada. Dorian Gray empezó entonces a temblar. ¿Le había empujado únicamente la vanidad a llevar a cabo su única obra buena? ¿O había sido el deseo de una nueva sensación, como apuntaba Lord Henry con su risa burlona? ¿O tal vez el deseo apasionado de representar papel que no empuja a hacer cosas mejores de lo que nos corresponde por naturaleza? O quizás todo aquello al mismo tiempo. Pero ¿por qué era más grande la mancha roja? Parecía haberse extendido como una horrible enfermedad sobre los dedos cubiertos de arrugas. Había sangre en los pies pintados, como si aquella cosa hubiera goteado. Sangre incluso con la mano que no había empuñado el cuchillo. ¿Una confesión? ¿Quería aquello decir que iba a confesar su crimen? ¿Que iba a entregarse para que lo ejecutaran? Se echó a reír. La idea le pareció monstruosa. Además, aunque confesara, ¿quién iba a creerlo? No había en ninguna parte resto alguno del pintor asesinado. Todas sus pertenencias habían sido destruidas. Él mismo había quemado maletín y abrigo. El mundo diría simplemente que estaba loco. Lo encerrarían en un manicomio si se empeñaba en repetir la misma historia. Sin embargo, era obligación suya confesar, soportar públicamente la vergüenza y expiar la culpa de manera igualmente pública. Había un Dios que exigía a los seres humanos confesar sus pecados en la tierra así como en el cielo. Nada de lo que hubiera le purificaría si no confesaba su pecado. Su pecado se encogió de hombros. La muerte de Basil Hallward le parecía muy poca cosa. Pensaba en Hattie Merton, porque aquel espejo de su alma que estaba contemplando era un espejo injusto. Vanidad, curiosidad, hipocresía. ¿No había habido más que eso en su renuncia? ¿Había habido algo más? Al menos así lo creía él, pero ¿cómo saberlo? No, no hubo nada más. Solo renunció a la muchacha por vanidad. La hipocresía la había llevado a colocarse la máscara de la bondad. Había ensayado la abnegación por curiosidad. Ahora la reconocía. Pero aquel asesinato iba a perseguirlo toda su vida. Siempre tendría que soportar el peso de su pasado. Tendría que confesar. Nunca. No había más que una prueba en contra suya. El cuadro mismo. Esa era la prueba.
lo destruiría. ¿Por qué lo había conservado tanto tiempo? Años atrás le proporcionaba el placer de contemplar cómo cambiaba y se hacía viejo. En los últimos tiempos ese placer había desaparecido. El cuadro le impedía dormir. Cuando salía de viaje le horrorizaba la posibilidad de que lo contemplasen otros ojos. Tenía de melancolía sus pasiones. Su simple recuerdo echaba a perder muchos momentos de alegría. Había sido para él algo así como su conciencia. Sí, había sido su conciencia. Lo destruiría. Miró a su alrededor. Vio el cuchillo que tenía sobre la mesa. Lo había limpiado muchas veces hasta que desaparecieron todas las manchas. Brillaba, lanzaba destellos de la misma manera que lo había usado. Mataría su obra y todo lo que significaba. Mataría el pasado y cuando estuviera muerto él recobraría la libertad. Acabaría con aquella monstruosa vida del alma y sin sus odiosas advertencias se recobraría la paz. Empuñó el alma y con ella apuñaló el retrato. Se oyó un grito y el golpe de una caída. El grito puso de manifiesto un sufrimiento tan espantoso que los criados despertaron asustados y salieron en silencio de sus habitaciones. Dos caballeros que pasaban por la plaza se detuvieron y alzaron los ojos hacia la gran casa. Luego siguieron caminando hasta encontrar a un policía y regresar con él. Llamaron varias veces al timbre, pero sin recibir respuesta. Con la excepción de una luz en uno de los balcones del piso alto, todo estaba a oscuras. Al cabo de un rato el policía se trasladó hasta un portal vecino para contemplar desde allí el edificio. ¿Quién vive en esa casa?, le preguntó el caballero de más edad. El señor Dorian Gray, respondió el policía. Las dos personas que le escuchaban intercambiaron una mirada de inteligencia y mientras se alejaban había en su rostro una mueca de desprecio. Uno de ellos era tío de Sir Henry Aston. Dentro de la casa, en la zona donde vivía la servidumbre, los criados a medio vestir hablaban en voz baja. La anciana señora Leet lloraba y se retorcía las manos. Francis estaba tan pálido como un muerto. Transcurrido un cuarto de hora aproximadamente, la ayuda de cámara tomó consigo al cochero y a uno de los lacayos y subió en silencio las escaleras. Los golpes en la puerta no obtuvieron contestación, y todo siguió en silencio cuando llamaron a su amo de viva voz. Finalmente, después de tratar en vano de forzar la puerta, salieron al tejado y descendieron hasta el balcón. Una vez allí, entraron sin dificultad. Los pestillos eran muy antiguos. En el interior encontraron colgado de la pared un espléndido retrato de su señor tal como lo había visto por última vez, en todo el esplendor de su juventud y singular belleza. En el suelo, vestido de etiqueta y con un cuchillo hallaron el cadáver de un hombre mayor, muy consumido, lleno de arrugas y con un rostro repugnante. Solo lo reconocieron cuando examinaron las sortijas que llevaba a los dedos. Bueno, amigos, terminamos este libro, El retrato de Dorian Gray, capítulo 20 de Oscar Wilde, en la página Wikisource, traducción anónima y de dominio público, no sé si lo dije. Pues nada, muchísimas gracias por estar ahí. Hasta la próxima. Besitos, cuídense mucho.